Amén. Bueno, yo tengo un límite de estar enfrente y ya lo sobrepasé. Así que estoy haciendo el esfuerzo estar aquí parado, ¿no? Pero abandonó Josué, bueno, él está allá, abandonó Efraín y pues toca. No voy a hablar no vamos a seguir en este domingo con la clase de la creencia de los hijos. Eso es algo de que hermano José va a seguir. Entonces lo que hice es que vamos a tomar una pregunta del catecismo y vamos a hablar un poco de ella. Y les prometo que si ustedes no participan, esto va a tardar como 10 minutos. Así que, pero es algo muy importante. Algo muy importante. Y tiene que ver con la seguridad que los creyentes pueden tener de su salvación. Y yo creo que las personas están por todos lados en cuanto a esto. Pero yo creo que hay creyentes verdaderos, cristianos verdaderos, que tal vez porque hay un pecado que les asedia, tal vez porque por ciertas situaciones tienen esa duda. Se preguntan, cuando cierro los ojos y abro otra vez los ojos en presencia de nuestro Señor, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Soy de verdad salvo porque o no? El verdadero cristiano, el cristiano verdadero, puede tener la certeza de su salvación en esta vida. Y eso es importante. Entonces la pregunta va alrededor de eso. Es la pregunta número 80 y no podemos entrar a la computadora. Entonces no tengo nada. No quiero hacer hack para la computadora porque no está bien. Así es que pregunta número 80 dice lo siguiente: ¿pueden los verdaderos creyentes estar seguros infaliblemente de que están en estado de gracia y que perseverarán en Él para salvación? Esa es la pregunta. ¿Pueden los verdaderos creyentes estar seguros infaliblemente de que están en estado de gracia y que perseverarán en Él para salvación? La respuesta dice lo siguiente: todos los que son verdaderamente cristianos, todos los que son verdaderos creyentes en Cristo y se esfuerzan en andar con buena conciencia delante de Él. Yo tengo un poco de problema con esa frase, pero pueden, sin una revelación extraordinaria, por la fe basada en la verdad de las promesas de Dios y por la capacidad que les da el Espíritu para discernir en ellos aquellas gracias a las cuales son hechas las promesas de vida, y dándoles testimonio con su espíritu de que son hijos de Dios, pueden estar infaliblemente seguros de que están en el estado de gracia y que perseverarán en Él para salvación. Sé que es un poco larga, la pueden buscar la respuesta y todo en el internet. Pero bien, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué entienden ustedes por seguridad de salvación? Garantía. ¿Una garantía? Una seguridad. Sí. Ok. Que Dios va a completar lo que Ok, sí. Sí. Pero dime un poco más. Si yo le pregunto a usted, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Qué entiende por esa pregunta? ¿Qué entiende cuando yo le hago, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Qué puede usted entender? Algo que es tuyo, no lo vas a perder. Ok. Sí. La pregunta es, ¿por qué es mío? porque Dios
lo ha dicho en su palabra. ¿Ok? Dios así lo ha establecido. Sí, y eso lo vamos a ver correctamente. Pero una seguridad de salvación es una convicción. Es una convicción en la mente y en el corazón del cristiano. Es tener una certeza absoluta y presente de esa eterna salvación. Es una convicción. Y más adelante vamos a ver un par de cosas en cuanto a... No es un sentimiento necesariamente. No es un sentimiento. Es una convicción de tener una certeza absoluta presente en esta vida de una salvación eterna. Nosotros no buscamos, yo no sé ustedes, pero yo en cuanto a la salvación se me haría muy difícil vivir día tras día en incertidumbre. ¿Cómo puede un cristiano verdadero vivir en incertidumbre día tras día en cuanto a su salvación? Eso no está bien. No está bien por muchas razones. Primera sería que no está bien para el corazón y la mente del cristiano. Y segundo es porque ese sentimiento no está basada en la convicción que nos da la palabra de Dios por medio de sus promesas. Entonces yo creo que los verdaderos cristianos nos perdemos ahí muchas veces. No nos apropiamos de las promesas que el Señor hace en su palabra en cuanto a la salvación y la certeza de ella para nosotros. Como dije, verdaderos cristianos, porque están aquellos que no lo son. Y vamos a hablar un poco de ellos, de eso. Hay muchos que no creen en la certeza absoluta de la salvación. Hay muchos que no creen que uno puede estar seguro en esta vida de su salvación. Hay unos que dicen, no, eso es imposible, eso no pasa. Y hay varias razones por esto. Unos que caen bajo se me fue la palabra en español, pero están bajo el cristianismo, por decirlo, aunque yo no los considero que no lo son, es los católicos romanos. Ellos son unos que no creen y enseñan que se puede tener certeza absoluta en cuanto a la salvación. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué enseñan ellos que no se puede tener? Yo tengo mi opinión después de leer varias cosas, pero ¿qué piensan ustedes? Los que han sido católicos, sí. Bueno, que quitan a Cristo y ellos mismos se hacen el Dios. ¿Ok? Uno tiene que ir para ellos para todo, y lo que ellos dicen, si es contrario de la Biblia, pues ellos lo dijeron y eso es lo que vale, no la Biblia. O sea, es una forma de mantener a la gente ahí atada. Las indulgencias hacían eso, ¿no? La historia, sí. La penitencia. Sí. Yo creo que es porque ellos lo catalogan como que la salvación es por obras. Mientras más hacen, están más cerca. Y eso no es algo, desgraciadamente, no es solamente en la Iglesia Católica. Hay muchos cristianos en iglesias evangélicas que directamente o indirectamente enseñan la necesidad de las obras para mantenerte salvo o para estar seguro de que la gracia de Dios se va a mantener contigo. Algo que la Biblia no enseña. Algo que las Escrituras no enseñan. Podemos decir que aquellos que niegan que se puede estar seguros en cuanto a nuestra salvación de una manera absoluta están equivocados. Yo lo puedo decir. Yo creo que las Escrituras enseñan que sí podemos tener confianza absoluta en esta vida de la vida eterna.
Jimmy. Pregunta, ¿hay posibilidad de que alguien se salve pensando que pierde y después perder? Buena pregunta. La mejor pregunta es si esa persona es realmente salva. La voy a responder, pero no voy a meter en ello. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay casos. Como ejemplo, daría yo el que estaba a la par de Cristo en la cruz. ¿Qué tiempo tuvo ese hombre de ser discipulado? Ninguno. Y yo creo que pudo haber tenido la duda por ahí de que su pecado era más grande que la gracia y el poder de salvación de Cristo. Sin embargo, él puso su fe y Cristo le dijo, estarás conmigo, paraíso. Hay personas que yo creo que hoy en día están en iglesias que no predican el evangelio y son salvas. Ahora, yo no creo que esa gente se pueda mantener ahí por mucho tiempo. Yo creo que el Señor en su misericordia y en su gracia los va a sacar y los va a poner en un lugar donde la palabra de Dios es predicada de una manera fiel. Pero yo creo que sí. Esa es la respuesta corta, pero esa es mi posición. Sí, hermano. Bueno, es cierto lo que pasó con el ladrón, pero también estamos seguros por lo que él puede pronunciar, de que él estuvo en muchas enseñanzas de Jesucristo y había escuchado, como dice Romano, ¿no? Yo creo que no había nadie en Judá que no había visto cierta cosa y escuchado de Jesús. Una cosa que es importante también hacer la diferencia es que conocimiento de no es lo mismo que conocer a Cristo. O sea, el yo conocer de algo no quiere decir que yo lo conozca íntimamente. Y eso pasa en el cristianismo. El que una persona diga, sí, yo conozco de la Biblia, yo conozco de Dios, yo conozco de Cristo, eso no lo hace automáticamente yo tengo a Cristo. Yo confío en Cristo. Son dos cosas diferentes. Porque había muchos que Jesús aún les dijo, ustedes están aquí porque yo les doy de comer. Así de fácil. Todo el mundo vio y escuchó. Sí. Así es. Entonces, creo que sí podemos confiar en esto, o sea, obtener en esta vida certeza de la salvación, de la vida eterna. Ahora, la respuesta a la pregunta habla de, la primera parte, todos los que son verdaderos creyentes. Eso es lo que dice la respuesta. Y esto es importante. Esto es muy importante. ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué dice la respuesta? Sí podemos estar seguros de nuestra salvación, pero solo los verdaderos creyentes. La razón es porque hay muchos, así como hay algunos que tal vez dudan un poco, hay muchos que se creen creyentes, pero no lo son. Hay algunos que piensan que tienen a Cristo, pero Cristo no los tiene a ellos. Cristo no los tiene a ellos. Hay un teólogo que me gusta cómo puso estas cosas y él dice lo siguiente. Él dice, los que son verdaderos creyentes y están seguros de su salvación, pero la base de su convicción no es escritural. Hay un teólogo que dice la siguiente forma, que hay tres personas o tres grupos de personas que piensan que son cristianos, pero no lo son. Y él los pone en estos grupos. Los primeros, él dice, son los legalistas. Los legalistas o moralistas, dice él, son aquellos que confían en sus propias buenas obras. Aquellos que confían en que tienen una vida buena
son aquellos que hablan de que, bueno, yo no le hago mal a nadie. O sea, yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. Por lo tanto, debería ser suficiente para obtener la vida eterna. Y hay varios sabores de esto. En iglesias no lo enseñan tal vez así descaradamente, pero sí le tienen el cuchillo atrás, que haga, porque el día que usted pare de hacer, con cuidado que el Señor lo encuentre no haciendo nada, porque ese día por ahí se queda. Y es esa constante amenaza para forzar a hombres y mujeres a hacer de todo. Entonces la base de estos para su seguridad eterna es basada en ¿qué? En lo que ellos hacen, basado en obras. La pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿las obras, por más buenas que sean, son suficientes para la salvación? No. Entonces estas personas engañadas creen que son salvos. Ellos dicen, no, yo soy salvo porque hago y no paro de hacer. Y yo lo soy. Al final del capítulo 7 de Mateo, Jesús les dice a algunos que le vinieron a él, Señor, pero que si en tu nombre sacamos fuera demonios. Hicimos. Y el Señor les dice que yo no los conozco. Yo no los conozco. Qué día más triste para aquellos que confían y son enseñados a confiar en sus propias obras para salvación y como medio de estar seguro de ella. Entonces Él pone a estos como legalistas o moralistas. Tengo una vida buena, no le hago mal a nadie, hago esto, hago lo otro. Hay otro grupo, y esos son Él le llama los formalistas. Los formalistas, dice, ponen su confianza en ritos externos, ceremonias y ordenanzas, tales como la membresía a una iglesia, el bautismo, la cena del Señor, y usted póngale. Y aquí se pone un poco más complicado, porque esas son cosas buenas. Debemos ser miembros de una iglesia. Debemos bautizarnos. La cena del Señor es importantísima. Pero si su confianza está en la ceremonia en sí, cuidado. Mucho cuidado. Hay iglesias hoy en día bautistas que sus libros, bueno, aquí hay gente que ha estado más en iglesias bautistas que yo, y corríjame si estoy equivocado, pero sus libros de membresía, 400 personas en sus libros, se aparecen 50 o 100, pero los miembros son 400, y ellos dicen, no son miembros, aunque no se haya presentado a la iglesia por 20 años, son miembros, están ahí en el libro de membresía. Y mucha gente cree que porque son miembros de una iglesia, están bien con el Señor. Y les da confianza de la vida eterna, engañados. Hay muchos que creen, y yo creo que esto me lo enseñaron un poco a mí cuando yo estaba pequeño, que debería bautizarme, que estaba correcto, pero que cuidado si el Señor te agarra no bautizado. Entonces a los 14, 15 años, con todos los jóvenes de la iglesia, a bautizarse. Ellos no sabían cómo yo vivía. No importaba. ¿Por qué? Porque lo importante era decir, miren todos estos jóvenes, bautizados, creyentes en el Señor, aunque eran el diablo. Sinceramente, el diablo. Muchos.
el Señor tuvo gracia conmigo. Y yo creo que de toda esa camada de jóvenes, creo que soy el único que todavía el Señor me ha sostenido. Creo que ninguno más. Pero todos eran bautizados, todos tomaban la Santa Cena y hacían todos los ritos que se les llamaba hacer. Formalistas. Las formas y los ritos y las ceremonias no son suficientes para mantener o sea, no deberían ser la base de tu confianza. No deberían ser. Entonces, el tercer grupo que él menciona son emocionalistas. Y él dice, estos son los que basan su certeza en sus propios sentimientos y emociones. Se sienten. Yo siento que soy salvo. Yo siento que soy salvo. O aquellos que hablan y dicen, no, el Señor me dio un sueño o una visión o una revelación especial de parte de Dios que confirma que yo soy de Cristo. Él dice, construir sobre esto, ya sea moralista o legalista, formalista o emocionalista, es construir sobre arena movediza. Sobre arena movediza. Los creyentes sí pueden tener plena certeza de su salvación, pero no deben de basarlos en ninguna de estas cosas que hemos mencionado. Y enfatizo esto porque hay un movimiento cristiano que inició, creo que hace mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, y hay muchas iglesias aún de ese movimiento que se llaman los fundamentalistas. Los fundamentalistas enseñan y se conducen de una forma que ellos son por obras, pues, o sea, por ritos. Yo conocía muchachas que en estas escuelas, de estas iglesias fundamentalistas, o sea, andaban con la falda hasta aquí, no pintura, y todos lo mismo. Pero era salir de esa escuela, hermanos, y la falda se convertía en chores. Y las cosas ahí para pintarse, todo listo, y eran otra persona. Sin embargo, sus padres y esas iglesias y esas escuelas les enseñaban que ellos eran cristianos. Son cristianos. Ustedes son cristianos. Y era todo lo externo. Era nada más externo. No era nada interno. Y eso hay mucho aún en esos tiempos. Otra cosa que yo me acuerdo, estoy hablando mucho, tienen que participar. Cuando yo tenía como 14, 15 años, en esta iglesia, antes de hermano Josué, nos llevaban a evangelismo. Eran las experiencias peores que yo he tenido en mi vida, quizás. Íbamos a Chirilagua. ¿Quién conoce Chirilagua? Eso. Nos llevaban a Chirilagua, y Chirilagua está bastante bien ahora. Sí. ¿Qué es Chirilagua? Chirilagua. ¿Qué come ahí, hermano? Chirilagua no se llama Chirilagua, pero le dicen Chirilagua. Es un lugar en Arlington, entre Arlington y Alexandria, donde había muchos salvadoreños. Y lo que pasaba ahí es que en los años 90 era complicado ahí. Era bastante complicado. Si usted se aparecía por el callejón equivocado y le sacaban un AK-47, o sea, era una cosa interesante. Pero en el centro había gente que pensaba que vivía no sé dónde. Entonces usted encontraba borrachines literalmente en la calle, dormido ahí de tanto tomar.
Uno por ahí, el otro por el Rite Aid y el otro por... Los 24. Y a nosotros los jóvenes nos llevaban ahí los sábados en una van y nos decían en pareja a evangelizar con sus tratados. Y las personas caminando ahí comprando, entonces la agarraban, la cosa la agarraban. No querían escuchar nada. Hablan a los borrachitos. Y usted le hablaba al borrachito, el borrachito le aguantaba para luego pedirle $1. Dice, le voy a aguantar que este hable todo lo que quiera y luego le pido $1. Y llegaron a decirnos, lo importante aquí es que usted le haga hacer la oración. Que haga la oración. Y se inventaban un sinfín de estrategias hasta el punto de que uno decía, pero ¿y esto qué es? O sea, esto no puede, o sea, a los 15, 16 años uno decía, pero es que no puede ser así. Pero entonces se formaron para luego llegar a la iglesia y decir, tuvimos, hermanos, los jóvenes salieron a evangelizar y tuvimos 20 decisiones por Cristo. Esa gente, espero que no, pensaban, o sea, los que estaban ahí, que eran salvos, porque hicieron una oración. Usted lo único que tiene que hacer es la oración y usted va a ser salvo. De ahí no se preocupe por más. No. Entonces, estos no eran, basaban su confianza en la vida eterna en arena movediza. Y nosotros éramos culpables porque éramos los que andábamos diciendo estas cosas. Pero éramos muchachos. Bueno, eso sigue ahora. Entonces, sí. Algo que he escuchado bastante en los últimos tiempos es el que dice, no, es que todos somos hijos de Dios, todos somos salvos. Mentira. Sí. Exacto. La Biblia no enseña eso. Sí, y es verdad, se enseña mucho, sí. Algo que me chocó mucho en la iglesia que yo estaba es que fui escogido para ir a Colorado Springs a un retiro de evangelización, enseñarme cómo evangelizar. Y al final del retiro, y fue lo que me chocó, de la parte teórica, me hicieron un lavamiento de mano. Ese era el diploma. El que estaba enseñando, lavando, y yo dije, pero lavarse la mano, no sé dónde se inventaron eso. Entonces nos llevaron a un sitio, lo peor, en Colorado Springs, con droga, prostitución, así mismo, de 2 en 2, a poner en práctica lo que habíamos aprendido. Ahí ni siquiera nos abrieron la puerta, ni nada, pero eso de que el lavamiento de las manos, yo nunca había visto eso en mi vida. Eso fue el punto en la I para decirme, oye, tú estás en un sitio que tú tienes que salir corriendo de aquí. Así es. ¿Qué sería, en qué caerían los fundamentalistas? Yo he visto eso mucho en las iglesias fundamentalistas. Correcto. Sí, hermano. Curiosamente, todo lo que estabas describiendo, 15 años pasé ahí yo. Bueno, ahí está. Y te voy a decir, no sé cuántas veces yo llevé personas a un cuarto a hacer la oración, porque era lo que importaba. Y yo siempre le decía a mi esposa, esta gente jamás vuelve a la iglesia. Nunca mirabas a esa familia, venían quizás un domingo más. Se creían cristianos. Y peor aún, que ya no podían perder la salvación. Peor error. Engañados, correctamente. Así es. Entonces, los cristianos verdaderos sí pueden tener certeza de la vida eterna, pero no basado en las cosas que hemos visto. No en ceremonias, no en formas, no en emociones y cosas por el estilo que hemos visto. Entonces, ¿basado en qué puede el cristiano verdadero tener certeza? Johannes Vos era un puritano holandés y él dice lo siguiente, y me lo tomo prestado lo de él porque está perfecto. La base es presentada, dice él, en las escrituras y son 3 en número y van juntas, obran juntas, no de forma separada, y esta es la base
para que los verdaderos creyentes puedan tener una convicción infalible de su salvación. La primera de ellas es las promesas de Dios en las Escrituras. Debe ser la primera. La segunda, evidencia en el corazón de una persona y las gracias a las cuales las promesas hablan. Y 3, el testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, dando testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vamos a leer un par de versículos nada más. Si usted quiere todos los versículos que tengo, se los puedo dar luego, pero quiero terminar temprano. Pero por lo menos, si las promesas de Dios en las Escrituras para los creyentes, alguien que pueda leer 1 Juan capítulo 5, del versículo 11 al 13. Romanos capítulo 8, del versículo 38 y versículo 39. También Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. Eso es lo único que vamos a leer en cuanto a las promesas. ¿Quién tiene 1 Juan 5? Que me lo lea fuerte. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La promesa. Tenés al Hijo, tenés vida eterna. Esa es la promesa. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por lo tanto, yo puedo estar seguro creyendo en la promesa. ¿Quién tiene el otro que dije? El otro versículo. Romanos. Romanos 8, 38 y 39. Sí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra promesa en la cual nosotros podemos confiar. Nada. Si estás en Cristo, nada, ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es muy diferente a basar mi confianza en un sentimiento. No, esa es verdad eterna de la palabra de Dios. Es lo que Él me dice en su palabra y yo la creo. Eso no es que yo me siento, no me siento hoy, no. La palabra dice esto, aunque yo lo sienta o no lo sienta. Y yo confío en su palabra. El otro versículo. Juan 10, 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La promesa de Cristo. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las tengo ¿qué? Y nadie las puede arrebatar. La confianza que podemos tener está basada en las promesas de Cristo, están basadas en su palabra y en algo que Él hace y ha hecho, no en lo que nosotros, que fallamos, hemos hecho. Y eso es importante también. Evidencias en el corazón y vida de la persona a las gracias a las cuales también las promesas hablan. Prácticamente lo que está hablando aquí son evidencias. Podemos confiar en las promesas y segundo, podemos confiar en las evidencias de nuestra vida. O sea que
sí, en realidad Cristo me ha cambiado. Yo soy otra persona. Y podemos, déjeme darle 2 Corintios 5, 17. Tito 3, 5. Vamos solo a dejarlo ahí. La misma Juan 10, 28. También, correcto. Tito 3, versículo 5. 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Evidencia de una vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice Tito? Capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Evidencias de esa vida, de esa adopción, el lavamiento de Cristo. Somos regenerados, somos personas nuevas. Entonces podemos basar nuestra confianza en la vida eterna, primero en las promesas de Dios, segundo, la evidencia que nuestras vidas muestran de tener vida nueva, y tercero, el testimonio del Espíritu Santo que da a nuestro espíritu que somos hijos. Y ahí es Romanos capítulo 8, versículo 16, que alguien lo lea. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Exacto, y ahí va la lista, correctamente. Entonces, esas no en ceremonias, no en obras, no en esto, pero sí en promesas de Dios, evidencias de una vida nueva y el Espíritu de Dios dando a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay un pasaje que quiero leer, 2 Pedro. 2 de Pedro, y ya estamos terminando. 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 3 al 12. Y quiero leerlo porque... me pasé. Porque yo creo que estos versículos ponen todas estas cosas juntas. Y dice lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 12. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Promesas que traen un cambio de vida, dejando atrás todo lo que éramos, y eso se convierte
dice Pedro, en querer hacer las cosas buenas, en una convicción y estar haciendo lo que la vida nueva nos da a hacer. Yo creo que ese pasaje une todas estas cosas que Johannes Vos dice. Y para terminar, ¿cómo podemos probar nosotros lo genuino que es esta certeza a nosotros mismos? Y hay 4 cosas que encontré por ahí y dice la siguiente. La verdadera certeza produce humildad no fingida. La falsa lleva un orgullo espiritual. La verdadera certeza resulta en una diligencia en la santidad o en la búsqueda de santidad. La falsa lleva a la pereza y ser autoindulgente y al desenfreno. ¿Qué quiere decir eso? Pablo en Romanos habla de que solo porque la gracia sobreabunda no quiere decir que nosotros vamos a andar ahí pecando. Al contrario, dice Pablo, el cristiano agarra el otro camino. El verdadero cristiano agarra el otro camino. Entonces, aquel que presume de que no, que yo soy salvo y tengo certeza de mi salvación, por lo tanto, yo sé que no la puedo perder, por lo tanto, voy a vivir como un demonio en un desenfreno total, en realidad usted no es. O sea, usted está presumiendo de algo que no tiene. La verdadera certeza nos lleva a una autoexaminación sincera y un deseo de ser escudriñado y corregido por Dios. La falsa nos lleva a una disposición de estar satisfechos con la apariencia y rechaza una investigación precisa y profunda de nuestros corazones. La verdadera certeza nos lleva a querer una relación más íntima con Dios. La falsa no desea y no tiene una relación con Dios. Hablamos esta mañana de aquellos que se aparecen nada más como un rito los domingos. Cuidado con eso. Bien, hasta ahí tengo. ¿Algún comentario? Quería leer un versículo en 2 Corintios 13:5. Sí. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que sí somos cristianos y debe de haber esa certeza en nosotros, no, como dice acá, a menos que estemos reprobados. Yo creo que sí hay una lucha, hay una lucha en muchos cristianos que es verdadera en cuanto a, llevo luchando con este pecado varios tiempos y me ataca, o sea, me debilita, porque, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué no puedo vencer esto? Y esa lucha, yo creo que es una lucha honesta, o sea, eso no quiere decir que no son cristianos. Hay otros que no luchan. Hay otros que el pecado no les molesta y presumen de la gracia de Cristo. Eso es estar condenado, se lo aseguro. Porque el que es de Cristo quiere ser como Cristo. No porque así estoy cerca de... No, es que somos nuevos. El cristiano es nuevo. Tiene una vida nueva. Y eso sale. No es forzado. Yo quiero. Bien, si no hay otro comentario, lo dejamos ahí. Vamos a... Sí. Quisiera, pastor, compartir una parte que el Espíritu Santo vive en él para la gloria de él. Entonces es como lo que quería decir. Amén. Bien, y una cosa nada más para terminar es, todos estamos a diferentes del camino, ¿no? Estamos a diferentes puestos del camino. Unos están más avanzados que nosotros, otros están un poquito más atrás y otros estamos quizás más atrás o al medio.
Pero si Cristo te ha transformado, si crees en su promesa, vas a llegar. Vas a llegar. Y podemos confiar nuevamente en su palabra. Aunque estés un poco atrasado, o al medio, o más avanzado, vamos a llegar. Los que somos vamos a llegar. Bien.